Hola, buenas noches. Queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de entrar a tu corazón una vez más. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia. Recibe un fuerte saludo y un abrazo de, de, de nosotros como familia y te damos gracias. Así que espero que esta palabra que tú escuches sea una palabra que te ayude en tu vida, en tu relación familiar, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu relación personal con Dios, y que esta palabra pueda ayudarnos, como dice Efesios. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, a los que exponen, a los que oyen, porque delante de ti, Señor, ambas partes tenemos necesidad. Bendícenos, danos la sabiduría, la inteligencia, y que el mensaje pueda ser un mensaje que edifique nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues muy buenas noches, gracias, te damos una vez más y que vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Jueces. Es el segundo libro de histórico, así que ya llevamos un muy buen tiempo escuchando la palabra de Dios para que nuestra fe, nuestra vida espiritual pueda ser animada y fortalecida. Lo único que tenemos que hacer es estudiar, meditar, aprender las Sagradas Escrituras. Quien sea puede leer la Biblia y la puede leer de pasada, de seguido, pero como una religión, como un cumplir. Pero ¿sabes qué? Para que nuestra vida sea edificada y esté arraigada en la fe, tenemos que estudiarla. Así que vamos a continuar con nuestro estudio, el libro de Jueces, capítulo 2, y vamos a empezar. Dice, el ángel del Señor en Boquim. El ángel del Señor subió a Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis puesto atención a mi voz. Porque habéis hecho esto, porque yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotados por vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios al Señor. Verso 6. Muerte de Josué. Pero Josué ya había despedido al pueblo, y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinam Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocieron al Señor, ni las obras que él había hecho por Israel. Verso 11. Apostasía de Israel y las obras de los jueces. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a Baales, dejaron al Señor y de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Dios, el cual los entregó en las manos de sus robadores, y que los despojaron y que los vendieron en manos de sus enemigos alrededor. Y no pudieron hacer frente a sus enemigos, por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba en contra de ellos para mal,
como Dios lo había dicho, y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que los librase de la mano que los librase de sus manos para despojarlos, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo sus mandamientos del Señor. Ellos hicieron así, y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por los gemidos de los cuales los oprimían y los afligían. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellos a Israel si procuran o no seguir el camino del Señor. Y cuando él, andando con él, como lo siguieron sus padres, por esto dejó el Señor aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y los entregó en las manos de Josué. Bueno, vamos a ver lo que Dios nos va a hablar, lo que Dios nos va a enseñar a través de esta enseñanza. Dios es un Dios de pactos, como lo dice en el verso 1, que el ángel del Señor habló con ellos y que los introdujo a la tierra de la cual había jurado a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto. Dios es un Dios de pactos, es un Dios que en esta vez pues podemos decir que es Dios mismo el que está dándoles el mensaje al pueblo de Israel, quien está enfrentando la situación de su rebeldía, y Dios está diciéndoles que Él no va a invalidar su pacto, que su pacto es fuerte, es firme, es fiel, que Él no va a renunciar, como dice su palabra aquí, con tal de que ustedes no adoren a otros dioses. El pacto de Dios lo vemos de generación tras generación. Empieza con Abraham, sigue con su hijo Jacob y después con Isaac, y de así va esas bendiciones con él. El pacto de Dios con Israel lo podemos ver que era bendecirlo de una manera de una manera grande, fuerte y poderosa. Génesis 12:1 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré al que te bendijere, y al que te maldijere lo maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese era el pacto de Dios, ese era el compromiso de Dios. Pero también la parte que le tocaba al pueblo de Israel es muy claro, y lo vemos en Deuteronomio a través del primer mandamiento. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Así que estaba muy claro cuál era el objetivo y el propósito de Dios, pero también cuál era la responsabilidad de Israel: amarlo, bendecirlo, introducirlo a la tierra que Él les había prometido. Podemos leer Deuteronomio 28 y podemos ver todas las bendiciones que continúan en el verso 2, en el verso 3, y que son bendiciones de prosperidad, son bendiciones de justicia, son bendiciones de amor, son bendiciones de protección, son bendiciones que iban a ir en donde quiera que ellos estuvieran, en la ciudad, en el campo, al levantarse, en la obra de sus manos, en su ganado. Dios había prometido un pacto fuerte para ellos. La condición era oír la voz, guardar sus mandamientos y ponerlos por obras. Pero también el pueblo de Israel sabía las consecuencias. A partir del verso 15
que son las consecuencias de la rebeldía. Es muy similar al versículo 1, pero dice nada más la primera parte: si procuras, guarda la voz del Señor, si procuras sus mandamientos. Y fíjate, esa pequeña palabra hace la diferencia: para procurar. Entonces, si vemos ese mismo verso, dice: por lo cual habéis hecho esto. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué habéis hecho esto? Vamos a continuar en el verso, en la parte de Josué, cuando él muere, y sigue latiendo esa pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué? Los resultados o la parte que nos enseña esto es muy sencilla. Dice, verso 6, porque Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. En otras versiones dice: cada uno se fue a su casa. Verso 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía al Señor ni las obras que había hecho con Israel. Aquí están las respuestas. La respuesta está en por qué Josué los mandó a sus casas a poseer, mas sin en cambio la actividad del trabajo, la actividad del hogar, la actividad de ir en el día con supliendo nuestras necesidades. ¿Sabes qué? Eso los absorbió y dejaron de hacer lo que era primordial, lo que era lo básico. La Biblia es muy clara cuando nos dice: es importante que hagas esto sin dejar de hacer lo otro. Ellos fueron a poseer lo que Dios les había dicho, esa heredad, mas sin en cambio, aquí viene la respuesta. La respuesta está en Deuteronomio 6, 1 al 25. Vamos a leerlo, síguemelo ahí con tus ojos en tu Biblia, fijos en tu Biblia, y dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios te manda que enseñes, para que los pongas por obra en la tierra de la cual habéis de pasar y tomar, para que temas al Señor tu Dios. Guarda todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy, a ti, tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días se prolonguen. Oye pues, Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multiplique como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Vamos a hacer una pausa ahí, y ahí está lo que dejaron de hacer estos hombres, esta generación. ¿Por qué se levantó una generación que no conocía al Señor? ¿Por qué se levantó una generación que no conocieron de las obras que Dios había hecho con el pueblo de Israel? ¿Sabes por qué? Porque ellos dejaron de transmitir la palabra de Dios como Dios lo había dicho a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ellos se enfocaron en la parte de la conquista, ellos se dedicaron en la parte de edificación, ellos se dedicaron en la parte de la cosecha, mas se olvidaron de transmitir la palabra de Dios. Verso 4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás a ellos estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en los de tu puerta. Verso 10, el título dice: exhortación a la obediencia.
Cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te dará en estas ciudades grandes, buenas que tú no edificaste, y estas casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comerás y te saciarás. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los cuales dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están alrededor de tu entorno, porque el Señor es celoso. El Señor tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra de ti y te destruya sobre la tierra. No temerás al Señor tu Dios como tentaste en Maasa. Guarda cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y sus testimonios y sus estatutos que te mando. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él los arroje a tus enemigos delante de ti, como el Señor ha dicho. Mañana, cuando te pregunten tus hijos diciendo: ¿qué significan estos testimonios, estos estatutos y decretos del Señor nuestro Dios que mandó? Entonces dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón de Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales, milagros grandes y temibles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos mandamientos que te mandó el Señor nuestro Dios, para que te vaya bien todos los días de tu vida y conserves la vida como hasta el día de hoy. Tendrás justicia. Cuidemos pues de poner por práctica todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos mandó. Esta es la respuesta de que se haya levantado una generación que no conoció a Dios. La indicación era muy clara para el pueblo de Israel. Estas palabras hablarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, en su entrar, en su salir. Las escribirás y las repetirás por la día y por la noche. Pero sin en cambio, ¿sabes qué? El pueblo de Israel no contó ni siquiera los testimonios, no le contó a sus hijos, no le contó a sus generaciones. Y ¿sabes? Esto pasa cuando nosotros dejamos de mantener el altar familiar, cuando nosotros dejamos de orar como familia, cuando nosotros dejamos de estar enseñando, cuando nosotros dejamos de transmitir un mensaje, una palabra para edificación a nuestros seres queridos. ¿Sabes? El siguiente punto dice la apostasía, pero la apostasía no se da de un día para otro. Todo tiene un proceso, todo tiene su consecuencia, todo va dándose poco a poco. Es como aquel hombre cuando pretende ser infiel, ¿sabes? No es infiel de un día para otro. Empieza por poner atención, empieza por mirar hacia otro lado, empieza por elogiar, empieza por ser más caballeroso o más cuidadoso. ¿Y sabes qué? Y después se da. Pues es exactamente lo mismo. La apostasía no es más que el resultado del que nosotros dejemos tener la actividad en la casa. Todo empieza en la casa: la enseñanza, la oración, la intercesión, los altares familiares. Y sabes, cuando traemos a nuestros hijos a la escuela dominical, solamente es para reforzar lo que nosotros como padres estamos enseñando. Así que el pueblo de Israel apostató, pero fue por resultado de que alguien, sus padres, dejaron de transmitirle los mandamientos de Dios y de dejarles todas estas enseñanzas que estamos viendo. Después los hijos de Israel
hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a Baales. Dejaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. La indicación era: no te contamines con los dioses. Pero ¿sabes? Esto fue lo primero que ellos hicieron. Fueron tras dioses ajenos y se postraron a ellos, de los dioses de alrededor, y los adoraron, provocando a ira al Señor, y dejaron al Señor Dios y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Quiénes son estos dioses para los pueblos que estaban alrededor, que eran los cananeos? Baal se dice que era el dios de la lluvia, y Astarot era la diosa de la fertilidad. Entonces, qué fácil es servir a un dios paganos cuando, lejos de que te pidan algo, solamente es, ¿sabes qué? Hacer lo malo. La diosa de la fertilidad. ¿Quién eran estos? Vamos a ver el Salmo 106, el verso 34 al 39, y después vamos al 42 y 45. Fíjate lo que pasó con todos estos pueblos, pero pon mucha atención, porque también en esto está el resultado de las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Salmo 106, 34 al 39. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Verso 42. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebranto debajo de sus manos. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Este es el resultado de ir en pos de dioses ajenos. Este es el resultado de la apostasía: adorar a todo lo que se te presente, un hombre, una mujer, un artista, un deportista, un dios. Pero ¿sabes qué? Estos eran los resultados, y los resultados son tristes, son alarmantes, dice, los cuales fueron causa de ruina. La ruina no solamente fue física, los sometieron, los hicieron esclavos, fueron causa de ruina económica, moral y espiritual. La condición y la situación de Israel era un problema espiritual, era un problema del corazón. ¿Por qué? Porque ellos sacrificaron a sus hijos, los ofrecieron a demonios, y ¿sabes qué? Sus enemigos los pusieron en ruina. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano muchas veces. Pero otra vez, regresamos al verso 1, Dios nunca iba a quebrantar su pacto. Dice, y muchas veces los libró cuando levantó a jueces para que pudieran tener paz, vida, justicia, como Él lo había dicho. Pero ¿sabes qué? Ellos se empeñaron en seguir haciendo lo malo. Al contrario, como dice en el verso en Josué, y cada vez que moría un juez, ellos volvían a hacer, y aún lo peor de sus padres. Dios, en su amor y en su misericordia, se acordaba de su pacto. Sus pactos van a ser imborrables delante de su corazón. Late su corazón de dolor, de angustia. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que no escucha su voz. ¿Qué podemos aprender y cómo lo podemos aplicar tú y yo? Solamente es muy sencillo. La palabra es muy sencilla, es muy práctica, y dice: amarás al Señor tu Dios, guardarás sus palabras y las pondrás por obra. Este es el mensaje, que todo lo que estamos aprendiendo, oyendo y entendiendo tú y yo, ¿sabes? Lo debemos de transmitir
a nuestras próximas generaciones. Que nuestra próxima generación pueda ser una generación que ame, que busque, que sirva al Señor, que sea una próxima generación de adoradores, una próxima generación donde Dios pueda tomar ese remanente para la transformación de nuestra nación, de nuestros familiares, de los que nos rodean, de nuestros amigos, en el trabajo, dentro de la sociedad. Dios puede hacer esto con nuestros hijos, pero la responsabilidad siempre quedará en ti y en mí si no transmitimos la palabra de Dios. No echemos en saco roto este mensaje, ¿sabes? Si tú has dejado en un momento la oración, si tú has dejado en un momento el altar familiar, ¿sabes? Reconcíliate, vuélvete a Dios, vuélvete a tu familia, transmítele el mensaje, cuéntale a tus hijos cuán grande ha sido Dios para contigo, para en tu matrimonio, cuando en tus tiempos de juventud, en tus tiempos de angustia, en tus tiempos de soledad, Dios ha sido fuerte y han sido manifiestos sus testimonios para tu vida, ¿sabes? Que la palabra que tú les puedas enseñar a tus hijos sean una palabra que los haga fuertes en su fe, que sea una palabra que sea un pilar para ellos cuando venga el tiempo de tribulación y el tiempo de angustia, y que ellos puedan contar las grandes obras que Dios ha hecho contigo, conmigo, y lo que pueda hacer con nuestras próximas generaciones. No olvidemos que Dios es un Dios de pactos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que, ¿sabes qué? Dios no va a borrar el pacto que ha establecido contigo. Hemos estudiado lo que es el pacto y, ¿sabes? Nos queda muy claro que el pacto siempre será quebrantado de parte de nosotros como hombres y no de parte de Dios. Pero la bendición es que Él puede tener misericordia y acordarse de nosotros y arrepentirse, para arrepentirse en el sentido de no nos vaya mal, en el sentido de que Él nos retome para su bendición. Dios nunca va a invalidar su pacto, por muy crueles, por muy rebeldes, por muy malagradecidos que seamos cuando nosotros nos volvamos. El pueblo de Israel dice que hizo sacrificios, pero nunca se arrepintió de su corazón, sino que hizo lo malo. Así que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud, con un cambio de dirección, con un cambio que sea muy latente en nuestro andar y nuestro caminar delante de Dios. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y que reconcilies este mensaje. El mensaje es: Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios fiel, pero ¿sabes? Que no invalidemos su pacto. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche por permitirnos hablar tu palabra. Que no tengamos en poco tus pactos, que no nos olvidemos de lo fiel y lo justo que tú eres, Señor. Que si en un momento nosotros te hemos fallado, Dios, que tú nos perdones y que pueda estar el pacto una vez más vigente delante de ti. Por la bendición, por la vida y por la justicia, pero también, Señor, por nuestros descendientes. Señor, que nuestros hijos, nuestras hijas, no los vaya a pasar lo mismo que al pueblo de Israel, que se perdió por nuestra causa. Que no dejemos de disciplinar, no dejemos de orar, no dejemos de buscarte y no dejemos de hablarles tu palabra a ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.